Buen día, vamos a presentar el diseño conceptual de una planta de producción de gas natural sintético o PTG a partir de fuentes de energía renovables. A continuación se presenta cada uno de los ítems que vamos a explicar en este video. El objetivo general de este proyecto es desarrollar una evaluación técnico-financiera del diseño básico de una planta de producción de gas natural sintético con el fin de saber si es viable implementar ese proceso en la empresa San Marcos. En cuanto a los objetivos específicos, se pretende hacer un diseño conceptual del proceso teniendo en cuenta los aspectos técnicos y heurísticos. También se va a realizar un análisis financiero que incluye costos de inversión y flujos de caja. Y por último, el diseño de un sistema de seguridad y control de procesos. A nivel mundial, el gas natural representa el 40% del consumo energético y su consumo ha aumentado casi un 60% en las últimas décadas. Por tanto, con el fin de suplir esta necesidad, se están investigando nuevas técnicas para fabricar el gas natural, contribuyendo al mismo tiempo con la disminución de la huella de carbono. Sin embargo, pues existen algunas limitaciones y restricciones que se deben tener en cuenta. En las limitaciones primero se destacan los altos costos para la inversión inicial del proceso, también está la eficiencia de la conversión y otra limitación es la integración con las redes de distribución y pues otra limitación importante es el escalamiento de los equipos utilizados en el proceso. Además hay restricciones en cuanto a la cantidad de flujo de CO2 que se puede aprovechar y el número de celdas del electrolizador para poder aumentar el flujo de producción de hidrógeno verde. Para elegir alternativas para cada proceso se consideró el nivel de madurez tecnológica de cada uno. Para la electrólisis se evaluó la electrólisis alcalina, la de membrana de intercambio de protones, es decir, la PEM, y la electrólisis óxido sólido, en donde la electrólisis alcalina fue la elegida por su mayor nivel. Por otra parte, para la captura de carbono se tuvo en cuenta 5 tipos de tecnologías, en donde la elegida fue la absorción química, ya que sus condiciones de trabajo y su nivel de madurez tecnológica son mejores. Y para la elección de la mejor tecnología de metanación se tuvo en cuenta dos, la catalítica y la biológica, en donde la primera de ellas fue la elegida. Bueno, teniendo en cuenta las alternativas seleccionadas anteriormente, podemos realizar el PFD adecuado para el proceso de metanación, como lo podemos ver en la pantalla. Lo mismo para el proceso de la electrólisis. Por último, para el proceso de captura de carbono. También, después de tener el PFD, podemos hacer el respectivo balance de masa y aquí tenemos el resultado para el proceso de electrólisis, el proceso de captura de carbono y por último el proceso de la metanación. También realizamos las fichas técnicas para cada proceso. En este caso, podemos ver que en la electrólisis, un ejemplo puede ser el electrolizador, decimos el tipo, el material, su tamaño y su potencia. También así lo hacemos para la captura de carbono. Como podemos ver en la torre de absorción, tenemos la altura, el diámetro, la presión, la temperatura y el número de platos que tienen. Esa característica se hizo para cada equipo en todos los procesos de PFD. También lo realizamos para el caso de la metanación. Como podemos ver, un ejemplo es el reactor que decimos el tipo de reactor, su temperatura de operación, su presión, la tasa de flujo a la que trabaja, su diámetro, altura y por último el área. Para la realización del layout de la planta que se observa en pantalla, tuvimos en cuenta la tabla 3.1, distancias entre equipos en un servicio de hidrocarburos del libro Ingeniería de Procesos y diseños de plantas de Siddhartha Mukherjee. En pantalla se puede observar una tabla con las especificaciones del plot plan, donde se encuentran las áreas para diferentes lugares de la planta. Al realizar la suma de todas las áreas, obtenemos un total de 50.000 metros cuadrados en toda la planta. A partir de la anterior tabla, realizamos el plot plan que se observa en pantalla. Este tiene áreas importantes como las oficinas administrativas, cuarto eléctrico, almacenamiento de hidrógeno verde y de carbono, así como un espacio especial para las futuras expansiones de la planta. Bueno, a continuación se presenta el análisis financiero de nuestro proceso. Primero, pues se calculó el potencial económico 2 de la electrólisis, el cual da positivo, lo que indica que las ganancias son mayores a los costos de la materia prima, por lo tanto el proceso es viable. También se calcularon los costos de los servicios industriales que utilizamos en el proceso. Y por último, pues se calcularon todos los costos de los equipos, teniendo en cuenta también sus costos de instalación. Para el caso de la captura de carbono, igual se calculó el potencial económico 2, el cual da negativo. Esto es debido a que la MEA es bastante costosa y pues nosotros necesitamos una cantidad bastante grande para poder extraer el CO2 que necesitamos. Y pues también se calcularon todos los servicios industriales y por último se calcularon los costos de los equipos. Para el caso de la metanación también se calculó el potencial económico 2, el cual pues dio negativo, eso debido a que los costos de la materia prima son bastante elevados, así los fabriquemos nosotros mismos. También se calcularon los servicios industriales y se calcularon los costos de los equipos teniendo en cuenta el catalizador que utilizamos en los reactores. Y por último se calculó el potencial económico 3, el cual se observa que todos son negativos, el único que es positivo es el de la electrólisis, lo cual pues indica que solamente este proceso es viable. Sin embargo, pues realizamos un análisis financiero con los flujos de caja para ver si la inversión inicial se puede recuperar a futuro. En pantalla se pueden observar los costos por equipo para la inversión inicial de la planta. Al realizar la suma de todos los equipos, se obtuvo una inversión de aproximadamente 5 millones de dólares. A continuación, realizamos el flujo de caja, teniendo en cuenta los ingresos de venta del hidrógeno verde y del gas natural.
También tuvimos en cuenta los egresos tales como mantenimiento de los equipos, la mano de obra y los servicios. Asimismo, tuvimos en cuenta la inversión inicial, teniendo en cuenta los costos de los equipos, terreno, materia prima y muebles en CES. A partir de ello, hallamos el EBITDA, que nos permite hallar el flujo neto descontando la depreciación, amortización e impuestos, teniendo en cuenta que en los primeros 15 años el impuesto es de 17.5%. A partir de calcular el flujo neto, hallamos los indicadores financieros del proyecto. Estos nos indicaron que el proyecto tiene una gran inversión inicial, que se podrá recuperar al transcurrir 13 años de operación. La TIR del 7% está por debajo de la tasa esperada de rentabilidad. El BPN es negativo y es de aproximadamente 175 millones. Este nos indica que las proyecciones del proyecto generan pérdidas netas durante su vida útil. El índice de rentabilidad del 0,4 sugiere que se genera menos de $1 por cada dólar invertido y un payback de 13 años implica que el retorno de inversión excesivamente es lento. Estos indicadores combinados señalan que el proyecto no cumplirá con los objetivos financieros esperados, considerándose un proyecto no viable financieramente. Respecto a la seguridad de procesos, para todos los procesos tanto de electrólisis, metanación y captura de carbono se implementaron lazos de control PID. El sistema de electrólisis utiliza un controlador de temperatura proporcional integral derivado con el fin de mantener el set point, dado que la variable a controlar es la temperatura del electrolizador que debe estar a una temperatura menor de 100 grados centígrados con el fin de evitar un exceso de temperatura, lo que puede llevar a la evaporación del agua o degradación del electrolito alcalino. En el diagrama podemos observar en color rojo dónde se ubican las alarmas. Para el sistema de captura de carbono, la optimización y el control de proceso desempeña un papel vital en la reducción de costos energéticos. La implementación de este lazo cerrado o control PID en el sistema mejora significativamente su rendimiento. De igual manera, se pueden observar la ubicación de las alarmas. Respecto al proceso de metanación, es importante controlar la temperatura y presión en los equipos para garantizar la seguridad y evitar posibles daños en los equipos. Respecto a la mitigación de riesgos en el proceso, se destacaron los equipos como reactores, destiladores, torres de absorción y desorción, compresores y membranas, dada la importancia de cada uno de ellos en los diferentes procesos. Respecto al reactor, los riesgos principales son el aumento descontrolado de la temperatura causando sobrepresión, inflamación o explosión. Su solución es implementar un lazo de control de temperatura en el reactor y un control de presión a la salida y entrada del reactor para reducir el caudal de alimentación automáticamente si se detecta un aumento de presión. Para los tanques de presión como destiladores o torres de absorción y desorción, el nivel del líquido por debajo del punto óptimo, resultando en una insuficiencia de operación y de separación ineficaz, es un riesgo. De igual manera, instalar lazos de control tanto el nivel de líquido y presión en la válvula de alivio pueden evitar estos accidentes. Para los compresores, los cambios de flujo causados por inestabilidad operativa, sobrecargos y daños mecánicos, y la solución que es instalar un sistema de control, se añade un bypass, el cual actúa como válvula de escape controlada, regulando el flujo y asegurando el funcionamiento estable y eficiente del compresor. El balance de CO2, tenemos que destacar que la huella de carbono es un indicador ambiental que refleja la cantidad de gases de efecto invernadero o GEI expresada como dióxido de carbono equivalente emitida a la atmósfera por actividades humanas. Para calcular las emisiones de dióxido de carbono de dióxido equivalente se aplica la siguiente ecuación. En nuestro caso, el dato de la actividad sería el agua suministrada y la energía eléctrica. El cálculo de CO2 equivalente se hace para cada uno y luego se aplica la sumatoria, dando un total de 54.598,89 toneladas de dióxido de carbono. No obstante, es necesario considerar la cantidad de dióxido de carbono emitido durante la producción de gas natural, teniendo en cuenta que la masa del CO2 y el factor operacional, se estima que se emiten 60.022 kilogramos de dióxido de carbono al año, la cual se añade a la huella total de carbono emitida y que ya está incluida en estas toneladas calculadas. Respecto a las conclusiones, es crucial destacar que al diseñar una planta de producción de gas natural sintético se debe implementar un diseño óptimo de servicios industriales. Estos tienen un costo muy elevado y su correcta optimización es esencial para evitar incrementos significativos en el costo total del proyecto. El diseño de una planta Power-to-G que utiliza electrólisis para producir gas natural y captura de carbono a partir de fuentes renovables representa un avance significativo en la sostenibilidad y reducción de emisiones. Una propuesta innovadora que emplea fuentes de energía limpia, minimizando la huella ambiental. El proyecto no solo contribuye a la descarbonización de la industria química, sino que también establece un modelo para la implementación exitosa de tecnologías sostenibles en la producción de productos químicos claves, allanando el camino hacia un futuro más limpio y sostenible. En recomendaciones, el ciclo Rankine es un ciclo utilizado principalmente en la generación eléctrica, donde convierte la energía térmica en energía eléctrica. La implementación de este tipo de proceso favorecería la reducción de costos de electricidad, mejorando el OPEX. Nuestras referencias y gracias.